tenemos acá en este momento. Agradecer al equipo de Siembra, ¿sí? A las personas que trabajan todos los días en Siembra, que sin ellos y sin ellas no sería posible realizar estas actividades. Y bueno, y además, personalmente, queríamos también agradecer a las personas que integran la sala de convivencia democrática, que tenemos la suerte de contar con personas con gran experiencia, ¿sí? Que nos han dado la chance, quizás los y las que no tenemos tanta experiencia, poder compartir de igual a igual y aprender de ellos y de ellas en la autocrítica de las cosas que no se han hecho tan bien, ¿sí? Y en volver a pensar, y volvamos un poco eso, volver a pensar lo que estamos haciendo en este momento con esta última actividad. Le voy a dar la palabra a Ana Juanche, que es integrante de la sala y que nos va a contar un poco el contenido del documento que estamos presentando en el día de hoy, que se llama Ideas para contribuir al fortalecimiento de la convivencia democrática y contener la expansión de las violencias. El documento lo pueden escanear del QR que está allí en la pantalla. ¿Sí? Ana Juanche es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es coordinadora académica y docente del Diploma de Intervención Técnica en la Privación de Libertad de la Universidad CLAE, docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad CLAE, docente de la Maestría en Psicología Forense y Penitenciaria de la Universidad Católica del Uruguay, exdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior de Uruguay. Además, es consultora internacional en políticas penitenciarias y derechos humanos. Además, consultora en varias actividades más. Por ahora, vamos a dar la palabra a Ana y luego a nuestros invitados internacionales, que son Denis Mersen y Juan Pablo Luna. Ana. Gracias, Natalia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Qué noche la de hoy. Finalmente, buenas tardes para todos y para todas. Tengo el honor de haber sido designada por el colectivo que construyó este documento como la persona que en el día de hoy estará encargada de hacer su breve presentación. El documento tiene un título provocador, se llama Acá el agua también hierve a 100 grados, y luego tiene una explicación un poco más extensa, ideas para contribuir al fortalecimiento de la convivencia democrática y contener la expansión de las violencias. Y es producto, como dijo Natalia, de la sala de convivencia democrática de Siembra. Lo primero que nos gustaba compartir es que esta es una primera aproximación a la organización de ideas y propuestas que desde febrero del año pasado, hace ya 18 meses, este colectivo viene trabajando, un colectivo, como señaló Natalia, muy heterogéneo, constituido por personas con diversas experiencias, provenientes de la academia, de la sociedad civil, con experiencia en la gestión, sea pública o privada, en los ámbitos nacional e internacional, y que se organizó, conversó, discutió, realizó bibliografía, organizó seminarios, propició conversaciones con una diversidad de actores para elaborar este primer mojón, como les decía, y colaborar a la agenda pública sobre la convivencia democrática. Es un primerito, un primer mojón, y por tanto entendemos que es algo inacabado y que durante nuestro proceso de reflexión colectiva y militante, que es lo que hacemos, retomaremos para profundizar, para entrar en su abordaje, como para recomendar si fuera necesario todos aquellos aspectos que todavía, como nos han sido señalados, necesitan un poco más de coherencia, tanto horizontal como vertical. Quisiera nombrar en primer lugar en esta presentación a los compañeros y las compañeras que hemos sido parte de este proceso, a Julio Calzada, a Rafa Sanseviero, a Juan Faropa, a Mario Riche, Natalia Sueiro, Víctor Aval, Milton Romani, Ricardo Filibarne, Edison Lanza, Luis Carodi, Miriam Cortiño, Carolina Camilo, Eduardo Piroto, Fede Laca, Gabriela Valverde, Inés Caucero, Diego Bravo, Jorge Díaz, Mario Lallera, Pablo Costa, Ricardo Pérez, Robert Araujo, Marco Maurián,
Martín Giró y yo no. Como ustedes ven, un grupo muy heterogéneo, grupazo. Durante estos 18 meses de trabajo conjunto, entonces, lo que hicimos fue tratar de organizar todos estos insumos que recogimos a través de diferentes instancias. Sabemos, vuelvo a repetir, que es un producto inacabado, pero sin embargo nos satisface haber sido capaces de plasmar este conjunto de ideas, de iniciativas, de propuestas que tantas personas distintas y sobre una extensión de temas tan vastos pudimos hacer. ¿Por qué decidimos presentar el documento en este momento? Bueno, en primer lugar, aprovechar que nos encontramos en un proceso electoral y esto de alguna forma facilita la disposición para el debate programático, por lo menos para la parte de la sociedad más interesada en la política, y también para la otra, porque seguramente aparecerán ideas nuevas o cruces entre ideas que son novedosos. También porque nos interesaba afirmar nuestra profunda confianza en que la deliberación democrática y plural sobre los asuntos de interés común es una fortaleza importantísima que tenemos como sociedad. También porque contribuir al debate público sobre la complejidad de un fenómeno, muchas veces quizás demasiado simplificado, es especialmente importante en el marco de las campañas electorales. Y solamente, a modo de ejemplo, recordemos que en las últimas dos, e incluso en esta campaña electoral, hemos tenido algunas iniciativas siempre en la línea del envejecimiento cognitivo que dan cuenta de esta tendencia de simplificación del fenómeno. Por ejemplo, en 2014, el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad, cuando la participación de los adolescentes en el fenómeno de la criminalidad era prácticamente irrelevante en términos estadísticos. En 2019, el plebiscito que se suscitó tras la campaña de Vivir sin Miedo, que posteriormente varias de sus medidas fueron recogidas en la ley de urgente consideración, varias de las cuales sus resultados contribuyeron a agravar aún más, por ejemplo, el problema estructural del sistema penitenciario en nuestro país y sobre todo a seguir a realizar la creación del Estado político. Y en tercer lugar, ahora en 2024, estamos transitando por el plebiscito para limitar los funcionamientos públicos. Bueno, vayan estas simples muestras para contribuir en el sentido de que queremos complejizar y queremos abrir las puertas a un debate que coloque otras perspectivas más allá de la punibilidad. También porque queremos situar lo que comúnmente o popularmente se denomina genéricamente como la crisis de seguridad, en su dimensión concreta de desafíos de convivencia democrática y de aumento en cantidad, pero también en calidad, de respuestas violentas a distintos tipos de conflictos que se presentan en nuestra sociedad. También caracterizar un conjunto de problemas institucionales, culturales, públicos, que directa o indirectamente contribuyen a degradar la convivencia y, conjuntamente con esto, proponer acciones para formular políticas públicas de corto y mediano plazo, justamente para intentar enfrentar esas tendencias que señalábamos de degradación de la convivencia. El contenido del documento no puedo abordarlo en esta presentación de forma exhaustiva porque es un documento de más de 40 páginas que si le sumamos los anexos que dieron lugar a esas reflexiones suma casi 90. Pero permítanme contarles que está organizado en 4 unidades de análisis, todas ellas interconectadas. Ojalá que a medida que lo revisitemos podamos hacerlo en mayor grado y en profundidad. Y por eso, porque estas 4 unidades están interconectadas, varias de las propuestas formuladas aparecen mencionadas en una diversidad de ellas y entendemos que son transversales. Cada una de estas propuestas o iniciativas señala algunos puntos neurálgicos de la política pública
en los planos conceptual, normativo y de prácticas institucionales, y también aparecen propuestas que combinan estos diversos puntos. Voy a hacer entonces a continuación una breve sinopsis de los 4 capítulos o 4 grandes secciones que articulan este documento. El primero de ellos es el que está centrado en la economía nacional, el lavado de activos y la corrupción como parte del crimen organizado. Allí, en esta sección identificamos el aumento de la influencia, tanto material como simbólica, de las economías criminales como un factor que contribuye justamente directa o indirectamente a la degradación de la convivencia democrática y también a la expansión de la violencia. Registramos la existencia de importantes fortalezas en el campo programático, como también algunos desfasajes. Nosotros usamos mucho en el documento la palabra desacoples, en la prevención y la persecución de las actividades que son más significativas para el éxito que tienen estas economías criminales, especialmente respecto al lavado de activos, la corrupción pública o privada, también los sesgos hacia la persecución de los eslabones más débiles de las estructuras criminales. Generamos algunas directrices e iniciativas en materia de política pública para definir en el plano programático y práctico las prioridades del Estado para enfrentar la criminalidad organizada, reconocer cuáles son los déficits y las fortalezas ya existentes, y también para reorientar las prácticas institucionales hacia una más eficiente prevención y persecución de la economía criminal. El segundo de los capítulos está centralizado en el sistema de justicia, la transparencia, la accesibilidad y la gobernanza. Y allí asumimos el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación para todas las personas, como un principio del Estado de Derecho que, siendo efectivo, es una fuente de garantías y de cohesión democrática. También reconocemos las históricas fortalezas en la institucionalidad uruguaya, en particularidad en lo que tiene que ver con la separación de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial. Identificamos diversas iniciativas que organizamos en bloques temáticos en torno a la calidad institucional del sistema de justicia, el funcionamiento y la gobernanza del Poder Judicial, el fortalecimiento del sistema acusatorio, la defensa pública y la unidad de víctimas y testigos, el diseño y la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la definición de una agenda legislativa para el fortalecimiento del sistema de justicia. Porque entendemos que sobre estos núcleos neurálgicos es necesario intervenir con la finalidad de remover las barreras que impiden el libre ejercicio del derecho a la justicia en igualdad de condiciones para todas las personas. El tercer capítulo está centrado, en la política pública de administración de las medidas cautelares y de ejecución penal, y allí señalamos como un consenso importante el hecho de que la política criminal del Estado durante las últimas 3 décadas ha estado exclusivamente basada en la ampliación punitiva y sobre todo en el uso hegemónico de la privación de libertad como respuesta frente a la criminalidad. Eso coloca al Uruguay en el 11º lugar en el ranking mundial, si tomamos en cuenta la tasa de prisionización, y en el primer lugar en la región sudamericana. Esta respuesta, este aumento, este crecimiento sostenido del uso de la prisión, sin embargo, no ha detenido el crecimiento del delito, sino que además ha exacerbado los problemas que devienen justamente del uso de la prisión, como el hacinamiento, el aumento de las muertes en custodia, el recrudecimiento de las ya malas o estructurales condiciones de habitabilidad para las personas privadas de libertad, la violencia intrapenitenciaria y sobre todo la imposibilidad de centrar el encargo institucional en el mandato específico que tiene, que es de la rehabilitación. Según el último informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, muchas gracias que nos acompañan esta noche de hoy, el 48%
de las personas privadas de libertad, referido a 2022, vivían en condiciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y otro 44% tenía insuficientes condiciones para la inserción. Registramos que, al igual que en el resto del mundo, esta opción por el uso exacerbado de la cárcel, tiende a convertir a las prisiones en ámbitos criminogénicos, de reproducción, de delitos, pero también de la violencia intergeneracional y de la cultura criminal, y sobre todo también la reproducción o la creación de nuevas formas de violencia, así también como la proyección del crimen organizado. Por eso proponemos asumir que esta constante expansión del sistema carcelario no es sostenible ni sustentable ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo para el Estado. Para ello, aportamos algunas ideas concretas. La primera, y que queremos sustantiva como para cambiar de raíz este problema, es promover una discusión amplia, participativa, plural y democrática sobre nuestra política criminal. La segunda de ellas, la que es inminente y absolutamente indispensable reforma del sistema de ejecución penal, desde una perspectiva sistémica, de una estructuración de la ejecución penal como una política pública, trazable, medible, sobre fuentes confiables de información, y también el fortalecimiento del sistema de medidas alternativas que va a ser lo que le otorgue credibilidad y de alguna manera colabore también en la descompresión y el combate al hacinamiento. Necesitamos para todo esto de ordenar una nueva política pública, el compromiso, la participación de la academia y también de la sociedad civil, no solo en el diseño de la política, sino también en su fase de monitoreo y de evaluación, porque es algo que debe convocar a la sociedad toda. Último, pero no menos importante, es el capítulo que destinamos a las políticas públicas integrales y a las capacidades estatales para la convivencia democrática, porque asumimos la relevancia central que tienen las políticas públicas universales y de calidad, basadas en la evidencia, como decíamos hace un rato, sujetos a procesos de monitoreo y de evaluación de impacto que sean intensas en la población y extensas en el territorio, para fortalecer estos escenarios donde puedan desarrollar fotografías colectivas e individuales que sean apegadas a la convivencia democrática y también refractarias a la violencia. También identificamos bienes comunes con igual distribución social y territorial que justamente favorecen la mayor influencia social de las economías criminales y también el crecimiento de la violencia. Estos bienes como la seguridad o la integridad personal, la justicia, el trabajo, la vivienda, la salud, la educación y los cuidados generacionales están llamados a cumplir un rol central en el fortalecimiento de la convivencia nacional. Proponemos iniciativas de políticas públicas para intervenir en esos campos, y estas políticas públicas tienen vocación universalista para desplegarse de manera territorializada, coordinada, racional respecto de sus ámbitos de intervención concretos. A modo de resumen y para cerrar, para cumplir con el tiempo que me pidieron, me dijeron que si me iba de tiempo me daban un pocorrón, a modo de resumen, incluimos al final del documento un cuadro sinóptico con estas 63 propuestas e iniciativas que elaboramos para que ustedes, para quienes se acercan por primera vez a la lectura, puedan quizás orientarse de manera más compacta sobre los contenidos del documento. Un único comentario final: Uruguay es parte de la tendencia mundial y regional de degradación de la convivencia democrática y de expansión, la creciente expansión de las violencias, y es cierto que de eso no podemos abstraernos. Y una mención especial a este título: acá también el agua hierve a 100 grados, no porque desconozcamos que desde las leyes de la física esto no es así, ¿verdad? Es una falacia, porque el punto de ebullición del agua depende de ay, qué horrible, me tranqué, de las
situación atmosférica, exactamente. Pero sí nos pareció válido una metáfora que nos permite deconstruir la idea autocomplaciente de que en Uruguay estas cosas no pasan, ¿no? La violencia no llega el tráfico de drogas, no llega el crimen organizado. Bueno, sí pasan las violencias, el crimen organizado, los delitos de los poderosos, entre otras cosas que no hemos logrado abordar en profundidad en el documento, pero negarlo también y negar la evidencia de hechos concretos que lesionan nuestra convivencia democrática. Contamos con capacidades robustas, con tradiciones tanto culturales como institucionales que nos permiten sostener una vida en común basada en la convivencia democrática y apoyada en el ejercicio de los derechos humanos y no en su restricción. Nos merecemos una profunda discusión al respecto. Bueno, Ana, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Pablo Luna. Tenemos la suerte de que nos visite en el día de hoy. Juan Pablo Luna es PhD en Ciencia Política de la Universidad de North Carolina at Chapel Hill y profesor titular de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña también como investigador asociado en el Instituto Milenio. Es actualmente investigador responsable del proyecto Found the Six. Y no importa, lo aporté, imagínense lo que era. ¿Tenés tú una parte que lees que no pensaba leer esas publicaciones? Ha sido profesor visitante de las universidades Princeton, Brown, Harvard, Columbia y Science. Su investigación más reciente aborda relaciones entre la desigualdad, la capacidad del Estado y la ciudadanía democrática de América Latina, temáticas sobre las que ha publicado cerca de 50 artículos en revistas científicas internacionales. Así que, sin más, le damos la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Siembra. Gracias también por la oportunidad de leer y comentar el documento, que me pareció muy estimulante y muy útil como síntesis de la discusión que han tenido. Se nota una discusión claramente muy densa y además con los pies bastante en la tierra respecto a lo que uno ve, en mi caso con más distancia respecto a lo que sucede en Uruguay. Yo voy a empezar por el título y por enfatizar el título y la importancia de plantearse cuestionamientos desde el inicio respecto a esta idea de que como en Uruguay no hay. A mí me ha pasado sistemáticamente cada vez que vengo a Uruguay a hablar de estos temas que a los 10, 15 minutos uno empieza a escuchar, bueno, pero en realidad esto no es así. Acá hay ciertas ventajas y ciertas fortalezas que hacen que esto que sucede en otros lados, esto que vos estás viendo en Paraguay, o en Chile o en Perú, en Uruguay no va a pasar. Y creo que es necesario enfatizar bien, con mucha claridad, la importancia de desmontar ese argumento, ¿sí? Yo les cuento, digamos, cuando el COVID escuché argumentos serios, o sea, de gente seria hablando de la BCG o de la yerba mate como antídoto que permitiría que el COVID no llegara a Uruguay o que no hiciera, digamos, lo que estaba haciendo en otros lugares. En realidad uno dice, bueno, en realidad es un país poco conectado, es más pequeño, se cerraron a tiempo, pero esto va a llegar. Y uno tiene la misma sensación cuando mira estos temas, y al mismo tiempo hay facetas, digamos, de esta problemática que llegaron hace mucho y en los cuales Uruguay es pionero en la región. Y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de lavado de dinero. En términos del documento,
yo no tengo demasiadas críticas respecto, o comentarios críticos respecto a los 4 ámbitos en donde se recomiendan políticas públicas y las políticas públicas que se recomiendan en cada ámbito, ¿no? Para reiterar, esto es la economía criminal, el sistema de justicia, el sistema penal y el componente social y de políticas públicas sociales que debe acompañar un abordaje integral a este tema. Lo que voy a decir tiene más relación con 2 ámbitos en los que tengo investigación más cercana a esos ámbitos, que es la estructura del negocio criminal y, en algún sentido, el último componente, que es el social. Dicho eso, me parece muy razonable lo que están planteando en términos del sistema de justicia y del sistema penal, ¿no? El sistema penal está en crisis en Uruguay hace mucho tiempo, tenemos un diagnóstico saturado, sabemos lo que hay que hacer y lo que es razonable hacer. El documento recoge esos consensos y los refleja bien en propuestas de política pública. En términos del sistema de justicia, de nuevo, cuando uno mira Uruguay con cierta distancia, lo que ve en los últimos años es un proceso bastante preocupante, en mi opinión, de politización de la justicia y de judicialización de la política, ¿sí? Y esto es... ¿Este sentido? Y esto es algo que ha llevado a la crisis de los sistemas políticos en buena parte de la región, ¿no? Es un problema, digamos, que muchas veces de calidad democrática y de incluso, digamos, vigencia, digamos, del régimen democrático, al cual no le damos demasiada importancia, ¿sí? Pero si se nos cae el sistema de justicia, si se nos empieza a perforar la legitimidad del sistema de justicia, si escándalos de corrupción empiezan a poner de manifiesto problemáticas en torno al tema de justicia, es un dominó. Yo estoy viendo eso hoy en el caso de Chile, lo podemos ver hace poco en los casos de Brasil, de Argentina. Yo creo que es un tema al que hay que mirarlo con muchísima atención y cuidado. Dicho eso, voy a hablar de los 2 temas de los que son un poquito más y voy a hacer un primer comentario que tiene que ver con un comentario más general, que es, yo creo que son muy razonables las medidas que están planteando, son muy, a uno le parecen, digamos, con la sensibilidad política y la orientación que uno tiene, que hacen todo el sentido, ¿no? Que tienen diagnósticos por detrás que están bien saturados. El problema que yo veo, el talón de Aquiles que veo en torno a esta agenda, tiene que ver con que no hay actores políticos hoy para empujar esta agenda, ¿no? Y tiene que ver más bien con condiciones de posibilidad respecto a cómo avanzamos con esto que nos parece tan razonable, desde la técnica, desde los consensos académicos, desde el activismo izquierdo, ¿sí? Y no hay actores en 2 sentidos. Creo que no hay actores políticos que tengan hoy los incentivos para llevar adelante una agenda como esta, y hay que construirlos eventualmente desde el ámbito de la acción política. Y tampoco hay agentes y actores desde el lado del Estado. Me parece que tenemos una crisis de Estado bien profunda en América Latina, que se manifiesta menos en el caso de Uruguay todavía, pero que está en ciernes, ¿sí? Y que hace que mucho de lo que se plantea acá, más allá de ser técnicamente razonable, tiene poco diente en términos de la capacidad de avanzar y de ser implementado, y eso es lo que me parece sobre lo que tenemos que empezar a trabajar. Dicho eso, y solo, digamos, para hablar de la manifestación más clara
respecto a la poca viabilidad política que tienen agendas de este tipo, pensemos en el avance de el populismo punitivo, para no hablar de Bukele directamente, ¿no? Pero yo vengo, digamos, iba a decir vengo del futuro, como dijo Lacalle alguna vez cuando vino de Chile, hace muchos años. Pero en ese sentido siento que vengo un poco del futuro, habiendo estado involucrado en su momento en la campaña y en los primeros meses del gobierno actual chileno. Es un gobierno que terminó, dada la crisis de seguridad, pasando 50 proyectos de ley, de los cuales 85% son básicamente agenda punitiva, ¿sí? Es un gobierno que terminó transfiriendo una cantidad de recursos enorme sin contraprestación en términos de control civil a una policía que está fuertemente involucrada y penetrada con las dinámicas criminales. ¿Por qué pasó eso? Básicamente por coyuntura política, ¿no? O sea, hay una crisis de seguridad, hay una agenda de los medios que de alguna forma estimula y aumenta ese tipo de preocupación a nivel de la ciudadanía, y un gobierno de izquierda que venía con una agenda de tratar de incrementar control civil sobre carabineros, que venía con una agenda que tenía que ver con un enfoque más integral respecto al fenómeno criminal, termina esencialmente implementando 50 leyes hoy, ¿sí? Que básicamente tienen que ver con el aumento de penas, ¿no? Y con digamos una legislación fuertemente punitiva. Al mismo tiempo es un gobierno que, y esto es algo que está en el documento y que a mí me gustaría enfatizar más y subrayar su necesidad, que gobierna un Estado sin capacidad de inteligencia, sin capacidad de realmente, de alguna forma, ni siquiera anticipar, pero seguirle el paso, ¿sí?, a la dinámica de los mercados ilegales y de la actividad criminal hoy en el país, ¿no? Cuando uno mira, digamos, el stock de capacidades que tiene el Estado chileno, que es un Estado fuerte en la región, ¿no? Con capacidades instaladas relativamente significativas, encuentra un Estado completamente desbordado y pasado por arriba en su capacidad de responder al fenómeno criminal que hoy tiene enfrente. Algo que ustedes, por ejemplo, enfatizan en el documento y que me parece importante pensarlo para Uruguay, sobre todo por las características de ser un país chico, donde todos nos conocemos, etc., es el tema de protección a víctimas y testigos, ¿no? Hoy Chile, Fiscalía de Chile, tiene un problema serio en el sentido de que la Fiscalía no está pudiendo garantizar la seguridad de las víctimas y testigos que participan del proceso judicial. Y sin eso estás frito. Es un país más grande, es un país, digamos, donde eventualmente eso debiera ser más fácil que en Uruguay, y no están pudiendo. Entonces, creo que tanto desde el lado del formato de la competencia política en el que estamos metidos, ¿sí?, como en términos de los estados que hoy tiene la región y sus capacidades, estamos bastante complicados en términos de implementar mucho de lo que acá razonablemente se empuja como una agenda de convivencia democrática. Un par de puntos más y cierro este primer comentario. Ustedes titulan y obviamente es parte, digamos, de la misión de Siembra empujar y promover la convivencia democrática. Yo creo que tenemos que empezar a entender y a asumir que
nuestras democracias son democracias violentas, son democracias corruptas, son democracias desiguales y son democracias, ¿no? Y son bichos raros, ¿sí? Son bichos en los cuales eventualmente no nos gusta pensar, ¿sí? Pero creo que tenemos que entender mejor cómo la violencia hace parte fundamental, no solo la violencia estructural y la desigualdad, digamos, más tradicional, a lo cual estamos más acostumbrados a incorporar al análisis, sino la violencia criminal, ¿sí? Y la violencia política como parte de estas democracias que tiene la región. El hecho que México, desde el 2006, tenga casi 120.000 desaparecidos, ¿sí? Y que si uno lo mira en términos de su régimen electoral, es más democrático de lo que ha sido en los últimos 100 años, ¿sí? Debiera empezar a preocuparnos respecto a decir, bueno, en realidad esta idea de estos son regímenes democráticos y por tanto hay ciertos derechos civiles, hay ciertos derechos sociales y políticos que funcionan, digamos, en un contexto de violencias más o menos contenidas, no está funcionando, ¿no? Y hoy en nuestras democracias los actores violentos, los actores criminales seleccionan candidatos matándolos, ¿sí? Seleccionan fiscales, seleccionan policías, ¿sí? Vía la coerción o vía eventualmente la compra. Y entonces, digamos, a mí me gustaría ponerle un poquito de atención a esta idea de pensar todavía, digamos, en términos, digamos, muy dicotómicos entre democracia y violencia, ¿no? Tenemos regímenes que son democráticos en algunas facetas, pero son democráticos también en contextos donde la violencia es parte fundamental de los procesos de selección de liderazgo, de conformación de institucionalidad que tenemos en nuestro país. Un par de cosas más. Yo creo que muchas veces cuando pensamos los problemas de la democracia, pensamos problemas que tienen que ver con el sistema político, con las reglas de juego, con el sistema electoral. Y me parece que parte del problema que hoy tienen nuestras democracias son problemas externos o exógenos al régimen político. Tienen más que ver con el tipo de sociedad donde funcionan las democracias, el tipo de Estado que gobiernan esas democracias, ¿no? Y en ese sentido un par de apuntes que tal vez puedan servir a la discusión. Por un lado, tenemos estados cuya capacidad de mover la aguja a nivel social hoy es mucho menor a la que tenían en el pasado, ¿sí? Obviamente, como ustedes muestran en el documento y argumentan en el documento, esta capacidad estatal se distribuye de forma desigual y regresiva a nivel territorial, a nivel de la relación con distintos sectores sociales, pero al mismo tiempo es una capacidad que se ha reducido, ¿sí? Se ha reducido por un lado por las deficiencias institucionales de los estados, ¿no? Que son históricas en América Latina, pero por otro lado porque tienen enfrente actores que hoy tienen la capacidad de, en ciertos contextos territoriales, en ciertos ámbitos funcionales, desafiar, reemplazar o cooptar el Estado. Esto no es solo actores criminales, también funciona a nivel, por ejemplo, de empresas tecnológicas. Si uno lee, digamos, a James Scott, ¿no? y esta idea, digamos, de que y Foucault, digamos, los estados básicamente construyen su poder de coerción en función de recoger datos de la sociedad, de empadronar a la sociedad, de tener información sobre la sociedad sobre la cual tienen un monopolio frente a
otros actores. Hoy tenemos estados que tienen menos capacidad de gestionar y de recabar datos que contrapartes que eventualmente le hacen fuerza. Entonces, hay una pérdida de capacidad regulatoria del Estado, ¿sí?, neta, ¿sí?, en nuestra sociedad, que también restringe lo que puede hacer la política, ¿sí?, y la política democrática. Otra faceta del debilitamiento del Estado tiene que ver con el antiestatismo popular. Uno puede pensar en la base social de liderazgos como el de Milei en Argentina, ¿sí?, en sectores populares, ¿sí?, en sectores juveniles, ¿sí?, como una base social que desprecia al Estado, que no quiere que el Estado tenga nada que ver con su vida, ¿sí? Esto mismo aparece muy claramente en los sectores informales en el Perú, ¿no? O sea, quienes desde nuestra cabeza debieran favorecerse más con la presencia del Estado y con una acción regulatoria del Estado, en realidad lo que nos dicen es que lo único que quieren es que el Estado salga de su vida. Entonces, tenemos estados que se han quedado sin base social en términos de aquellas personas a quienes nosotros pensamos el Estado debiera proteger más activamente. Y ante esa debilidad o esa debilidad relativa o creciente de nuestros estados, tenemos una política y actores políticos que cada vez más juegan a la performance, ¿no? O sea, como no pueden mover la aguja, como no tienen herramientas para realmente operar significativamente sobre la realidad, hacen que hacen, ¿no? Y nos dicen que hacen que hacen, ¿no? Entonces tenemos toda esta compulsión de los liderazgos políticos, no necesariamente en Uruguay, pero sí en otros lugares de América Latina, que salen con chalecos antibala, que salen con cascos en operativos, ¿no? Haciendo que se encargan de un problema sobre el cual tienen poca capacidad de hacer. Lo último, y no sé cómo estoy de tiempo, pero dale, no, perfectamente. Lo último que me interesa enfatizar y que tiene que ver con la cuarta serie de propuestas asociadas a la integralidad del enfoque sobre seguridad. Yo creo que es bueno empezar a hablar del tema de seguridad como un problema de desarrollo y como un problema de desigualdad, ¿no? ¿Por qué es un problema de desarrollo? Básicamente porque los mercados ilegales, los mercados criminales han avanzado y han crecido, digamos, en su incidencia en la región, en un contexto también donde luego del boom de los commodities, nuestras economías han bajado su capacidad de crecer económicamente en términos de la actividad productiva, de la actividad legal, en un contexto en el cual vastos sectores de la población empiezan y comienzan, digamos, a ver en carreras criminales, también esto es como lo que pasaba usualmente con el baby fútbol y con la esperanza de que el niño terminara siendo una estrella del fútbol, ¿no? Sigue pasando con los Instagramers y los influencers, pero cada vez más este tipo, digamos, de imaginario respecto a posibilidades de movilidad social también involucra carreras criminales, ¿no? Y en ese sentido no tenemos una economía política legal, ¿sí? No tenemos un modelo de desarrollo, no tenemos un sistema educativo, ¿sí? Que construya imaginarios de movilidad social para las nuevas generaciones, ¿sí? Tan eficientes como los que hoy otorga este tipo de actividad. Y en ese sentido, mi impresión, digamos, es que
necesitamos mucha política social, necesitamos mucha cabeza en torno a cómo crecen estas economías, ¿sí? Qué tipo de trabajo generan estas economías, qué tipo de perspectiva vital podemos ofrecer a nuestros niños, ¿sí? Para eventualmente ir comiéndole ese sustrato que hoy hace más atractivo para muchos de nuestros conciudadanos el desarrollar carreras criminales. Esto, por favor, quiero que se entienda bien. Yo no estoy aquí criminalizando la pobreza, ¿no? Nosotros acabamos de hacer un trabajo con jóvenes economistas, estudiantes de economía en universidades top chilenas, que son microtraficantes, ¿sí? Y básicamente el argumento que nos hacen es yo quiero mantener el nivel de mis padres, hoy puedo cocinar droga o conseguir droga y varios productos que puedo vender por WhatsApp de forma fácil, no tengo que ir a los asentamientos a comprar la droga porque hoy el mercado cuya oferta se ha diversificado. Y lo que estoy haciendo es armando un capital con el cual cuando me reciba de economista voy a armar una startup legal, ¿sí? Entonces, y estos son los hijos de la élite chilena, ¿no? Lo mismo sucede en otros ámbitos con empresarios, y hay casos en Uruguay de eso que han terminado, digamos, algunos siendo conocidos por la prensa y procesos judiciales, de empresarios que tienen una mala racha, que toman un crédito que luego no pueden repagar y que eventualmente se tientan con algún tipo de transacción que involucra a las actividades ilegales. Entonces, me parece que es importante, no solo desde la integralidad, sino también desde pensar más en términos de cuál es el modelo de desarrollo posible para nuestras sociedades, qué tipo de aspiración y de realización de esa aspiración ofrecemos a nuestras juventudes, ¿sí? Que es importante empezar a pensar con un horizonte de 20 o 25 años. La otra razón por la cual esto no tiene demasiada viabilidad política es que los políticos compiten en 5 años y las soluciones que requerimos implementar para este tipo de problemas llevan muchísimo más tiempo. Lo último y cierro. En el documento, un par de puntos, digamos, que me gustaría, digamos, como dejar para la discusión. En el documento se tiende a asumir que el microtráfico y el macrotráfico son lo mismo, que son básicamente hay organizaciones que operan ambos mercados, ¿sí? A mí me gustaría empujar la idea de que no necesariamente es el mismo mercado, no son las mismas organizaciones, ¿sí? Hay un microtráfico que genera poca renta, que ocurre en los asentamientos, cuya actividad depende más del control territorial, ¿sí? Y hay un macrotráfico que genera muchísima renta, que pasa por los puertos, por los cielos, por los campos, por las aduanas, por el sistema financiero, por actividades económicas legales, que generan mucho más renta, que financia eventualmente la política, que tiene capacidad de comprar desde arriba actores institucionales y del cual muchas veces no hablamos, porque la violencia y los homicidios y los presos están concentrados solo en torno a las actividades de baja renta, que en términos, digamos, de la dinámica y de la violencia y de la convivencia democrática son relevantes, ¿sí? Pero que muchas veces nos hacen sacar el foco de problemas grandes donde Uruguay además tiene ventajas competitivas consolidadas hace mucho tiempo y de los cuales no nos gusta hablar en nuestro país. Eso, gracias. Bueno,
Cardona, director del Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y miembro de la Fundación Siembra. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Es autor de Detrás de la Línea de la Pobreza. Me pasó esto. Es autor de Detrás de la Línea de la Pobreza, La vida de los barrios populares de Montevideo, junto a Filardo, Pobres Ciudadanos, las clases populares en la era democrática, individualización, precariedad, inseguridad, desinstitución, junto a Castel y Kessler, y Bibliotecas en Llamas, cuando las clases populares cuestionan la sociología y la política. Es parte de su producción, así que Denis, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Siembra por la invitación y por la producción de ese documento, de este documento que están discutiendo, que a mí también, como a Pablo, me pareció excelente, bienvenido y oportuno, y no digo esto por ser laburo como puedo de lejos, sino porque realmente me pareció muy estimulante y muy bienvenido, y voy a comenzar haciendo referencia al título. Yo tampoco estoy en condiciones de hacer un comentario exhaustivo del documento, porque el documento es complejo y trata de asuntos complejos, y una buena parte de los asuntos que el documento plantea como puntos estratégicos de la discusión son asuntos a los cuales yo no me siento capaz de comentar, pero creo que la identificación de esos 4 territorios de trabajo y el conjunto de medidas que se proponen para ellos me parecen muy acertados. En todo caso, que una discusión política se despierte en torno al tema me parece fundamental, y el momento es muy oportuno porque Uruguay entra en la segunda fase de una campaña electoral para elegir presidencia de la República, legislatura, gobierno, etc. Primero quisiera hacer una referencia al título que es muy importante. A mí me encantó el título. En Uruguay también el agua hierve a 100 grados, y al mismo tiempo me despierta una relación ambigua, ¿no?, con el problema, porque efectivamente cuando veas las barbas de tu vecino cortar con las tuyas a remojar, y ese es el primer valor. Es importante que también comencemos a discutir aquí de estos problemas, porque también están entre nosotros, pero una consideración de este tipo puede conducir muy rápidamente a borrar la dimensión histórica del problema, es decir, las cosas tal como a nosotros nos ocurren. Y esto tiene el enorme problema, puede conducir al riesgo de atar las manos, de tener una imagen demasiado pesimista de la situación y de no identificar cuáles son los canales de acción que podría haber. Los canales de acción que puede haber, las palancas que podemos accionar o que podemos construir, no pueden sino ser absolutamente uruguayas, ¿no? De nada nos sirve pensar en cómo hacen o no hacen los brasileños, los chilenos o los paraguayos. Tenemos que encontrar los carriles a partir de los cuales nosotros podemos actuar, y eso significa identificar con precisión qué es lo que nos ocurre, qué es lo que nos ocurre a nosotros, a esta sociedad en este momento. Por ejemplo, cuando en los años 90 la Argentina, de la mano de Menem y de Cavallo, se zambulló en una forma de neoliberalismo, no está zambulléndose en otra, en una forma de neoliberalismo que tuvo como uno de sus principales palancas de acción la privatización de las empresas públicas, y las privatizó prácticamente todas, y en Argentina había muchas, contrariamente a los otros países de América Latina, donde no hay tantas y nunca hubo,
y eran muy abarcativas y muy comprensivas. Y esto parecía un camino ineluctable que todas las sociedades del mundo iban a recorrer. Yo no es cierto, no fue así, no es así. El Uruguay dijo no a ese camino con un plebiscito. Y eso permitió que la izquierda llegase al gobierno años después con un Estado que estaba en otras condiciones y que ofrecía otras capacidades de acción. Entonces, el agua hierve a 100 grados, de acuerdo, en todos lados hierve a 100 grados, pero en el terreno de la historia las cosas ocurren muchas veces de manera distinta. No hace falta decir que no sé, por ejemplo, que en Argentina el peronismo y en el Uruguay no lo hay, no sé, o cualquier otra cosa de ese tipo, ¿no? Bueno, en el terreno que nos ocupa, por ejemplo, el feminismo francés se largó hace unos años a mirar con mucha atención a América Latina y se inspiró mucho en las protestas chilenas, argentinas y mexicanas para revitalizar el movimiento feminista francés de lucha contra la violencia de género, ¿no? Y esto fue muy saludable, pero tenía un problema muy importante. Planteaba una crítica al Poder Judicial francés y al Estado francés que estaba inspirado en las críticas que la sociedad mexicana le hacía al sistema judicial francés. Y entonces, esto ata de manos, porque ¿y entonces cómo avanzar? Quiero decir lo siguiente: el día que la violencia de género en México tenga la magnitud de manifestación que tiene Francia, las mexicanas y los mexicanos habrán recorrido un enorme camino de progreso. Entonces, no están parados frente al mismo Estado, ni frente a la misma situación de violencia, ni tienen los mismos mecanismos de acción. Entonces, se corre el riesgo de hacer una crítica radical a un sistema judicial que no funciona todo lo bien que quisiéramos, pero que no funciona tan mal tampoco. Perdemos matices, generamos una situación de alarma donde tal vez corremos el riesgo de decir esto no funciona más, ¿no? Otro ejemplo podría ser lo que ocurrió en los años 90 con el salariado, ¿no? Se decía es el fin del trabajo, la sociedad salarial no existe más, nunca va a haber más asalariado estable, el Estado social murió, eso eran cosas de los años 60 y demás. Bueno, no sé de dónde sacaban esas ideas, pero no es así, y no es así en todos lados. Y hay muchos lugares donde el salariado se comporta muy bien y funciona bastante bien y no hay problema. Nunca fue una realidad mundial, sigue sin serlo, pero tampoco es un resabio del pasado, ¿no? Y era una estrategia sindical y política muy inadecuada considerar que en los lugares donde eso tenía posibilidades de mantenerse vivo había que tirarlo a la basura porque algunos habían perdido la batalla. Entonces, preservar el costado histórico del razonamiento necesita de mantenerlo con los pies en el Uruguay, en nuestro caso, ¿no? El segundo punto es, a mí me gusta mucho un aspecto del documento, y es que politiza o repolitiza la cuestión de la violencia, y lo hace de una manera muy inteligente. Nosotros crecimos, los de mi generación, con un razonamiento político que separaba tajantemente violencia de política, y que, si uno se quiere, en términos de pacto democrático o de teoría política, más o menos da lo mismo, los dos términos habían sido separados. Ya no podía haber en nuestra sociedad violencia política, ¿no? Entonces, si uno ejercía violencia, salía del campo de la política y entraba en el campo de lo que era sancionable por la ley. Todo el reclamo de los movimientos de derechos humanos se basó en esta distinción. Si tú matas a alguien, no hay justificación política que valga, te llevamos frente a un juez y te juzgamos. Punto. Y se terminó, ¿no? Ahora bien, esa separación nos fue dejando, y efectivamente ya no hay, por ahora y afortunadamente, podemos decir,
actores políticos que empuñen las armas para alcanzar sus fines políticos, ¿no? Bien, pero esto tal vez nos tapó un ojo para reconocer lo que se mencionaba recién como un problema importantísimo, y es la forma en que la violencia vive en nuestras democracias hoy, ¿no? Entonces, el documento llama la atención sobre esto. La violencia es un problema de nuestras democracias y en ese sentido adquiere un carácter político. Ahora bien, a mí me parece que hay que dar un pasito más al respecto, porque, y voy a venir en un momento sobre este punto, sería igualmente exagerado pensar que todas las formas que están difusas y dispersas de violencia en nuestras sociedades son formas políticas de violencia, pues se trata de una violencia política. Agrega o permite obtener un grado de precisión mayor que tal vez ayude a la acción, identificar por qué carriles la violencia se convierte en un problema político o cuál es la conexión de tal o cual forma de violencia con la política. Y ahí es donde el documento me parece perfectible, en el sentido de que, si bien reconoce la pluralidad de las violencias y habla de las violencias más que de la violencia, en ciertos momentos del documento termina identificando algunas de esas formas de violencia e hipostaciándolas como si todas las otras obedeciesen a las mismas reglas de funcionamiento, como si todas las formas de violencia tuviesen el mismo carácter. Una de las, me parece, uno de los problemas políticos de fondo que se encuentran en este razonamiento, en el cual nos encontramos atrapados no por déficit teóricos o de razonamiento o de precisión terminológica, sino porque constituye los bordes de la batea dentro del cual funciona nuestra vida democrática, que es esta separación entre la violencia y la política. Es una separación fundante. Entonces, desdibujarle el borde, problematizarla, aceptar que está esta distinción volviéndose problemática porque el crecimiento de la violencia es tal que el carácter democrático de la democracia, semejante barbaridad, que queda cuestionado. Y el documento identifica con mucha claridad que hay un cuestionamiento del régimen democrático, o, si uno prefiere, hay una degradación de la creencia en el valor de la democracia, que en Uruguay es menor que en otros países, pero que no es menos fuerte, ¿no? Y este bichito, este virus del descrédito de la democracia, en realidad está siempre latente. Recuerdo, por ejemplo, haciendo trabajo de campo en la periferia de Buenos Aires hace muchísimos años, cuando era la hiperinflación, crecía la inflación en Argentina hasta llegar a lo que fue la hiperinflación después. Hacía poco que Argentina había salido de la democracia, de la dictadura, era el gobierno de Raúl Alfonsín, y la gente decía: con la dictadura vamos mejor. Y esto no era una afirmación pequeña ni marginal, con la dictadura estábamos mejor, ¿no? Efectivamente, la situación económica estaba mucho más degradada que en tiempos de la dictadura, ¿no? Entonces, ese problema de la separación de la política y de la violencia conduce a cierta amalgama o identificación entre violencia e ilegalidad, que
efectivamente hemos convertido a casi todas las formas de violencia en criminales o en formas de delito. Hemos ilegalizado la violencia, no en todas sus formas, pero en muchas de ellas. Sin embargo, no es verdad que todas las formas de crimen o de delito, que todos los ilegalismos coincidan con la violencia. Y por otra parte, nos encontramos con un problema análogo, y es que como sabemos, hay una especie de camino ancho de polisemia o de extensión del significado de la palabra legitimidad, ¿no? Lo legítimo es lo legal, pero no exactamente. No todo lo ilegal es ilegítimo, y no todo lo legal es legítimo en un momento dado y en una circunstancia dada. Por eso la historia es importante, el momento en el que vivimos, las cosas se vuelven importantes. ¿Por qué este punto me parece que vale la pena ser señalado? Porque la vocación punitiva que el documento señala y critica suele apoyarse en una proposición política, o si quieren decirlo de una manera que estamos de moda, en un discurso o en un relato, que dice que todo aquello que es ilegal debe ser reprimido porque es violento, ¿no? Y se cierra la posibilidad de discutir qué forma de violencia requiere qué tipo de represión, dónde hay ilegalidad y dónde no la hay. Me desplazo a otro contexto, porque en este contexto las cosas parecen bastante claras, ¿no? En Francia hay en este momento una crisis social y una crisis política muy importante, y uno de los problemas que aparecen con mayor fuerza es el carácter violento de muchas manifestaciones sociales. Todos ustedes han visto a los jóvenes de Francia prendiendo fuego todo en junio de hace un año atrás, porque la policía mató a un muchacho, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos actos violentos: la policía que mata a un muchacho sentado dentro de su auto, y los jóvenes que rompen y queman todo. Nosotros, desde nuestra perspectiva política, consideraríamos que esas dos formas de violencia son igualmente legítimas. ¿Qué hace el posicionamiento de derecha sobre este episodio? Corta la historia en un momento preciso. La prensa, en un momento, los periodistas en Francia en ese momento decían: bueno, y la policía parece que mató a alguien, y sí, los videos muestran que eso, pero ¿qué pasa? ¿Por qué queman todo? ¿Por qué rompen todo? ¿No? Y el momento político del análisis empezaba después de la muerte del joven, ¿no? Entonces, poco se discutía sobre la policía que había matado a un joven, y muchísimo se discutió sobre el modo de la protesta. Yo tiendo a considerar justamente como un principio de salud democrática el hecho de que la sociedad francesa no es indiferente al hecho de que la policía mate a un joven, y esto ocurre rara vez. No, París no es Río de Janeiro, como Montevideo no es Río de Janeiro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una, la cantidad de gente que mata a la policía, y esto no es poco. Y otra, la reacción de la población, que tampoco es poco. Entonces, es muy saludable que cuando la policía mata de modo ilegítimo a un joven, se prenda fuego en las calles. Entonces, las dos formas de violencia son igualmente ilegales. No pienso que las dos formas de violencia sean igualmente peligrosas para el régimen democrático. Podríamos hablar del estallido en Chile, ¿no es cierto? Y habría mucho que decir al respecto. En la propia sociedad francesa, los chalecos amarillos, los famosos chalecos amarillos, no fueron provocados por una medida represiva ni por una acción policial, sino por un aumento de la tasa de combustibles,
que le volvió la vida muy difícil a mucha gente y que organizó protestas muy duras y violentas y enfrentamientos con la policía muy duros, que causaron una represión policial muy grande. Pero muy probablemente esas formas violentas de la protesta encuentren su origen en el hecho de que los movimientos sociales perdieron su capacidad de establecer relaciones de fuerza efectivas con el Estado y con el gobierno. Yo estudié, tercer ejemplo, muy finamente y muy detalladamente un fenómeno de incendio de bibliotecas populares, de bibliotecas municipales que hay en los barrios populares de Francia. Estas formas de violencia contra los edificios públicos tienen una economía moral muy clara. Yo estudié 70 casos de bibliotecas incendiadas y luego cubrieron más durante un periodo de tiempo largo. Nunca, ni una sola de todas las veces, hubo una persona lastimada. Siempre los ataques a las bibliotecas se hacen cuando las bibliotecas están cerradas. Los muchachos que protestan apedrean a la policía, pero no apedrean a los bibliotecarios. Entonces, no hay una irracionalidad generalizada y un uso indiscriminado de la violencia. Hay una economía moral a la cual es necesario prestar atención, porque si no, pensamos que los jóvenes que queman bibliotecas son como los tipos que fueron a matar a la redacción de Charlie Hebdo, que es un delito de anarquistas que hacen caricaturas y los mataron porque dibujaron a tal profeta. No es lo mismo entrar con un arma y matar a la redacción de una revista de caricaturistas que tirarle piedras a un edificio cerrado y prenderlo fuego. Entonces, ¿cómo pueden ser identificadas las conexiones de la violencia con la política o de las distintas formas de violencia con la política? Esto es muy importante y obliga también a discernir y discriminar qué entendemos por política, porque en esta ecuación, que es un punto de apoyo conceptual muy importante del documento, la violencia tiene un carácter negativo y la política tiene un carácter positivo. ¿No? La política es buena y la violencia es mala, para decirlo rápido. Pero si entramos en la sociedad uruguaya, las cosas no están tan claras, porque no para todos los sectores de la sociedad uruguaya la política es algo bueno. Y no creo que necesariamente todas las formas de violencia estén condenadas. Voy a dar 2 o 3 ejemplos de conexión de adquisición de un carácter político de las violencias y con esto termino. Y no voy a ser exhaustivo porque hay que entrar más detalladamente en los casos de la sociedad uruguaya de lo que yo puedo decir. Cuando la policía ejerce violencia policial en muchas situaciones, a la salida de un estadio de fútbol, en la noche de un barrio periférico, en el control del narcotráfico, frente a los jóvenes, en fin, hay un sinnúmero de formas de violencia dentro y fuera de la comisaría, etc. No es lo mismo con muchachos jóvenes varones que con muchachas jóvenes mujeres, etc. Pero cuando un policía hace uso ilegítimo de la violencia, el carácter político de ese acto de violencia en el seno de la democracia es inmediato, porque quiere decir que el derecho y el poder político no son lo suficientemente fuertes como para someter a los agentes del Estado al control de la ley. Es decir, que el Estado
que pretende tener el monopolio legítimo de la violencia hace un uso ilegítimo de ella. Y hay un órgano del Estado que se desprende. Lo que detectamos nosotros en el trabajo de campo, entre las clases populares, es que cuando esto ocurre en demasía, es muy claro en el caso argentino, es muy claro en el caso brasileño, es bastante claro en algunos segmentos de la población uruguaya, los jóvenes y la población de esos grupos sociales tienden a ver a la policía como un grupo rival, como un adversario más, que como el representante del orden, de la seguridad y demás. Y ahí se produce un problema grave, y ahí hay un problema político, y ahí la violencia tiene un carácter político. Ahora bien, cuando el delito, por ejemplo, adquiere caracteres violentos, a través del tráfico, a través de distintas formas de la delincuencia, y esas formas del delito están estrechamente ligadas a la cuestión social, a la degradación de las instituciones y al aumento de la pobreza, de la desigualdad, a la dificultad en encontrar horizontes y que la democracia sea una promesa eficaz, se produce un problema político de otra naturaleza. Se produce un problema político de otra naturaleza que no es el mismo. El carácter político de la violencia no es el mismo que en el caso de la policía. ¿Qué ocurre cuando nosotros ilegalizamos la violencia? Le encargamos a la institución del Poder Judicial que tome a cargo el problema, que meta preso al delincuente, que lo castigue, que diga quién fue el autor de la violencia, etc. Es decir, la sociedad le encomienda a la institución judicial y a sus dependencias, permítanme la grosería de considerar que el sistema carcelario, la policía y demás son dependencias del Poder Judicial. Cuando esas formas de violencia están tan directamente asociadas a la cuestión social, estamos generando una situación, un impasse, una situación de imposibilidad, una traba de la que no se puede salir, porque es evidente que los pobres de estas sociedades viven muy masivamente en situaciones de ilegalidad y que necesitan recurrir al delito para poder vivir, porque no pueden vivir sin delinquir, es imposible, porque viven en ocupaciones ilegales, porque trabajan en negro, porque se cuelgan de la electricidad, porque roban cantidad de cosas y porque si tienen que hacer todo legalmente, mejor que se suiciden. No les permitimos vivir legalmente. Entonces, si la policía y el Poder Judicial tienen que resolver el problema de la ilegalidad y del crimen, estamos fritos, no pueden hacerlo. Eso no quiere decir que no puedan hacer nada, pero allí se generó un problema político porque esas formas de criminalidad y de violencia, y ya dije que no son la misma cosa, no pueden tener la respuesta legal que nosotros le pedimos a la democracia que dé a todas las situaciones de violencia. Entonces, generamos un problema político al considerar que la respuesta a toda forma de violencia no puede ser política. Y lo mismo ocurre con otras formas de violencia, ¿no? Cuando la violencia se ejerce bajo forma criminal y en la clandestinidad, cuando hay asesinatos en las sociedades, en el Uruguay esto es poco frecuente, pero en otros países vecinos esto es muy frecuente y ocurre de manera creciente. Tenemos a su vez otro problema. Suelen aparecer organizaciones, periodistas, que tratan de sacar de la clandestinidad la forma de la violencia para ponerla en el corazón del espacio público y del debate, ¿no? Y allí, por la acción de la prensa, muchas veces de las ciencias sociales y de los movimientos sociales, esa violencia se politiza. Un poco como el movimiento feminista
politiza la violencia de género al decir la vida privada también es política, no podemos dejar esto fuera del espacio de la política. Para terminar, hay otro elemento que a mí me parece central del documento, y es que el documento coloca en el centro de la problemática que debe ser considerada como prioritaria el disfuncionamiento de las instituciones y no tanto la asociación entre violencia y pobreza. La asociación entre violencia y pobreza y entre delito y pobreza es importante, por lo que dije antes, pero no quiere decir esto que una mejora en el nivel de ingreso va a traer mecánicamente una reducción de los niveles de delito ni de violencia. En cambio, el disfuncionamiento de las instituciones contribuye muy aceleradamente al descrédito de la democracia. Y ahí nos encontramos con un camino altamente peligroso, porque la demanda social va a ser inevitablemente de represión y de violencia. Entonces, identificar a las instituciones como un espacio de acción políticamente prioritario me parece fundamental. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que hicieron el trabajo bien fácil porque ambos estuvieron en la entrevista. Bueno, les cuento que... No, ninguna duda. Les cuento que la idea es cumplir con las 2 horas de la actividad, entonces nos quedan 15 minutos, pero sí nos gustaría, ya me pone cara de que, pero sí nos gustaría que quienes tengan preguntas para hacer, aprovechar a los invitados, bueno, también a Ana, que es parte del equipo. Lo que sí les pido es que las preguntas las hagan acotadas y evitemos los extensos introitos que a veces solemos hacer. Así que no sé si, por lo mismo, Judy, si tenemos preguntas por WhatsApp, creo que no tengo ninguna, pero capaz que sí, tenemos preguntas y tengo un micrófono inalámbrico acá. Solo una observación. El planteo sobre la violencia te hace acordar mucho el retrotrae los antecedentes históricos de esto en Uruguay, que es la historia de nuestra población. Acaba de vivir guerrilleros que robaban. No sé si has examinado ese tema o tendría que elaborar. Es muy joven, ¿no? Sí, capaz que justo así, juntamos alguna más y después... Los compañeros de la sala pueden preguntar también, porque el tema de hacerla breve era más bien de una indirecta hacia los compañeros y las compañeras. Yo tengo varias cosas que preguntar y estoy cuidando, no porque estoy en la mesa, la mesa no puede dar de vuelta. ¿Te vas a presentar? Sí. Hola, ahora sí. No, tengo problemas de capacidad auditiva y capaz que yo no escuché de todo así. No, bueno, felicitaciones, la verdad que muy provocativa, muy interesante y aportan sobre el documento. Hay un par de cuestiones ahí que nosotros creo que discutimos muchísimo. Una de ellas es que muchas veces cuando los medios y la vorágine esta de violencia muestra asesinatos y demás, que en Uruguay se ha vuelto un tema lamentablemente recurrente, yo siempre digo, no se muestran las historias de éxito del narco, del microtráfico, del narco,
y que son miles los chicos y las chicas que están teniendo, digamos, éxito en los términos que ustedes lo comentaban, y que para esa gente, para esos muchachos, no es una economía ilegal, es una forma de vida legitimada, ¿no? Entonces creo que eso al Uruguay le cuesta mucho verlo. Y bueno, y lo otro, sí, por supuesto, algo que Denise ahora planteaba, ¿no? En los últimos 10 años, yo creo, estamos poniendo en el Poder Judicial y a la policía la obligación de resolver estos problemas, y obviamente no los están resolviendo, ¿no? Por lo tanto, ahí yo concuerdo con los aportes. Una cuestión que creo que el documento, siempre decimos, es mitad académico, mitad propuestas concretas, y con la finalidad de aportar y de incidir en la realidad política, ¿no? Entonces la pregunta que haría es cómo paramos, voy a recurrir a la lamentada metáfora futbolera, cómo paramos un equipo en la cancha, digamos, para los próximos periodo de gobierno, los próximos 10 años, porque una cosa que nos realmente preocupa y ocupó durante estos 18 meses es, bueno, cómo salimos de esta lógica punitivista. Obviamente el fenómeno Bukele y todo lo que se ha discutido no tienen hoy fuerza política, las ideas de construir desde otro lado. Más bien América Latina se está moviendo hacia ese tipo de soluciones, y un poco esta sala lo que ha querido plantear es, bueno, hay otra batería de medidas para empezar a construir un abordaje diferente. Entonces, la pregunta es cuáles seleccionarían ustedes o cuáles recomendarían para incidir en el debate básicamente político. ¿Alguien más? ¿No? Hola. Soy Marcelo Cantón Pombo, soy integrante de la directiva del Centro Cominfancia Jacinta Valvera. También soy docente de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, pero no hablo en esta última condición, sino a título personal. Retomando, no pude leer el documento, así que si está previsto lo que pregunto y a lo que apunto, buena hora que estemos coincidiendo. Y escuché la parte final de la exposición del politólogo Luna y de Merkel, y me parece que ambos de distintas maneras rescataban la importancia de la institucionalidad del Estado de Derecho, de la democracia. Y en ese sentido quisiera preguntarles si a ustedes y a Siembra, si les parece que podríamos si sería constructivo y estratégicamente eficaz apuntar a consolidar, crear, recrear y consolidar actitudes, no solo a través de la educación, sino de los movimientos sociales, para que garantía de los derechos humanos, como la que voy a mencionar, sean utilizados de manera más intensa, más inteligente y más popular. Para no empezar por las más obvias, serían garantías como las del habeas corpus, como las de las acciones de amparo, como tantas otras garantías que a veces los movimientos sociales y las reacciones podrían ir detrás del ejercicio legítimo de estas garantías, y creo que no solo serían más eficaces, sino no darían pretexto a los reaccionarios o a los que solo ven lo que algunos medios documentan. Es decir, poner presencia y ejercer el derecho de reunión detrás de estos ejercicios concretos para corregir violencias, ilegalidades e ilegitimidades concretas. Pero hay otras garantías de los derechos humanos que les pregunto si les parece interesante profundizar. La de la iniciativa popular,
y multiplicar las iniciativas populares que no tienen por qué nacer de los partidos políticos y pueden nacer de la sociedad civil. Ahí está. Por ahí está bien se entiende la pregunta, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si quieren hacer algún comentario sobre... No, respecto al Choico Maciel, es interesante porque más allá de lo que el personaje efectivamente fue, lo que el grito de la canción o lo que la canción generaba como propuesta simbólica, etcétera, o el mito que creaba, difiere muchísimo con la manera en que se observa hoy la pequeña delincuencia ligada con la pobreza, ¿no? Hay un cambio muy importante en la manera en que la izquierda veía a ese tipo de situaciones y las ahora. La izquierda de los años 60, no solo las canciones de Viviente, en general en América Latina, reivindicaron al pequeño delincuente y a esas formas de la violencia como actos de justicia social. Esto no es así. Respecto, Sí. Bueno, pero no vamos a dejar comentar. Sí, es parte de la historia. Pero desde el espacio cultural y social de las clases populares, que no coincide en una buena medida con el espacio de reflexión de las izquierdas hoy, hay, incluso en el Uruguay, donde este divorcio es menor que en muchos otros lugares, hay cierto desfasaje con algunos grupos de las clases populares. En esos espacios sí hay formas de reivindicación y de legitimación de la violencia. Y estas formas de legitimación pasan por un cambio en el principio de legitimación que es muy importante. En aquel entonces, pongamos, o ir a una especie de pasado mítico, en las épocas de la clase obrera, en las épocas de valorización del trabajo como centro de la ética popular, el dinero bien habido era el dinero ganado con el sudor de su frente. La legitimación del dinero provenía del origen del dinero, de cómo se ganaba el dinero. Hoy, una de las tantísimas batallas culturales que hemos venido teniendo consiste en el hecho de que la legitimación del dinero no se obtiene por el modo en el que el dinero se gana, sino por el modo en el que el dinero se gasta, lo que se hace con la plata. Y esto vale tanto para un jugador de fútbol multimillonario que se dice, no, pero fíjate las obras de bien que está haciendo, hizo en su pueblo tal o cual cosa, qué bueno que es tal o cual jugador que hizo tal cosa, como en las familias de los barrios populares que no preguntan a algunos de sus miembros de dónde sacaste el dinero, sino para qué lo traes a casa y qué es lo que estás haciendo para ayudar en la casa. Entonces, que ese dinero provenga de un robo, del trabajo en negro, del trabajo legal, del tráfico, del deal y demás, poco importa, porque hay intermitencias y pasajes de una manera de ganar el dinero a otra. Porque la inestabilidad social es muy grande en esos sectores. Entonces, lo que importa es, bueno, le compraste para el campeón a tu hermano, bien. Estás ayudando a tu hermana a ir a la escuela, bueno, y trajiste unos pesos para la vieja, vamos arriba. Después, ¿qué es lo que hacemos para ganar el dinero? Poco importa. ¿No? Entonces, lo que cambia es el principio de legitimación del dinero. ¿No? Y ahí el tráfico, la ilegalidad y algunas formas de violencia pueden verse legitimadas
legitimadas porque en definitiva es un buen muchacho, ¿no? Ahí hay un problema de trabajo político de base que no pasa ni por las iniciativas populares, ni por los referéndums, ni por la cárcel. Hay un problema político de labrar el espacio político de las clases populares que le cabe hacer a los militantes y que no se va a hacer a través de los medios de comunicación, ni de la escuela, ni de las redes sociales. Se hace conversando con la gente. Sí, a mí me gustaría retomar eso último. Creo que es clave para entender el problema que tenemos, ¿sí? En términos de la expansión de este tipo de fenómeno, el hecho de que los bienes estatutarios hoy son básicamente el consumo, ¿no? y lo que uno puede consumir, ¿no? Y antes uno podía competir en cualquier nivel socioeconómico por ser un buen herrero, un buen padre, un buen trabajador, ¿sí? Hoy la única forma en la cual derivamos estatus en este tipo de sociedades es a través de lo que podemos consumir, ¿no? Y ahí tenemos límites de posibilidad que hay que tratar de cambiar y reconstruir en términos de un trabajo político, ¿sí? Si no, estamos jodidos. No tenemos economía ni instituciones para administrar esa brecha de expectativas que se genera en este tipo de sociedades. Respecto a... respondo un poco la pregunta sobre el equipo y cómo parar el equipo, ¿sí? Yo creo que más importante que el equipo me parece es el tono, ¿no? Y parte del problema que tenemos hoy es que nosotros sabemos en esta sala que la mano dura no funciona, que el populismo punitivo no funciona, que tiene una cantidad de bemoles, digamos, por detrás que hacen que no sea sostenible en un largo plazo, pero no tenemos una propuesta alternativa estructurada. Nadie sabe qué hacer, ¿no? Hay distintas cosas que se pueden probar, hay distintos mecanismos institucionales a los que se puede aportar, pero con toda honestidad nadie sabe qué hacer, ¿no? Suecia hoy está discutiendo si saca o no saca a los militares a la calle para controlar la violencia de las bandas, ¿sí? Holanda está con problemas serios de criminalidad organizada, la cual no sabe cómo lidiar, ¿sí? Nadie tiene mucha idea, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de que parte de lo que hay que hacer es experimentar, probar, estirar los horizontes temporales, ¿sí? Y para eso es necesario cooperar también con el que está enfrente en términos políticos, ¿sí? Esto es, digamos, política de Estado 101, ¿sí? En ese sentido, yo creo que el tono es importante, y ahí retomo algo que decía Denise. A mí me generó la misma ambigüedad del título, ¿no? O sea, uno dice, bueno, en Uruguay están pasando cosas que están pasando en todos lados. Uruguay es más bien tomador de precios por su tamaño, digamos, por su rol en la geopolítica de estos mercados. Pero tiene algunas ventajas. Una de esas ventajas todavía tiene que ver con la capacidad de cooperación de su sistema político, ¿sí? No es simpático decirlo en este contexto, pero viniendo de lugares con derechas más complicadas, ¿sí? Parte de la derecha que se tiene enfrente es una derecha con la cual habría que tratar de gestionar algunos acuerdos transversales, ¿sí? Este país, por ejemplo, tiene desde hace bastante tiempo acuerdos macroeconómicos bastante transversales, ¿sí? Que han regido, digamos, en gobiernos de ambos signos políticos. En el tema de seguridad, convivencia democrática, necesitamos acuerdos similares, ¿no? Y hay que tratar de gestionarlos antes de que esto sea demasiado tarde, ¿no? Esto no está exento, perdón, de, 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 de,
hay que empezar a poner sobre la mesa el rol de Uruguay, el rol de temas como el lavado de dinero, que es lo que hace, digamos, el documento también lo trabaja muy centralmente, digamos, en sus propuestas, como temas fundamentales, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que también que cuando uno empieza a destapar lo que hay ahí, se empieza a tensionar el sistema político que tenemos. Y ahí hay un equilibrio muy complicado de gestionar, y creo que hay que tomárselo en serio. La trayectoria que han tenido los distintos sistemas políticos que tenían cierta estructura similar a la de Uruguay en la región, y que hoy se han fragmentado y se han atomizado y han abierto la oportunidad a desafiantes extrasistémicos, ¿sí? A veces en una elección, ¿no? Estoy pensando en El Salvador, en Argentina. El Salvador era uno de los sistemas de partidos más estables de la región. Lo barrieron en una elección. En el caso de Argentina, hace poco, digamos, nadie pensaba que la grieta se iba a disolver como se disolvió en la última elección. Y eso tiene que ver con una trayectoria en la cual tenés escándalos de corrupción que exponen al sistema político tradicional, tenés sistemas de justicia que empiezan a politizarse, que empiezan a ser funcionales a un juego de oposición entre actores sistémicos que finalmente terminan barriendo con el sistema, ¿no? Entonces Uruguay tiene, volviendo al espíritu del primer comentario de Denise, algunas ventajas, ¿sí? No es que acá, digamos, va a pasar lo mismo que pasó en México, pero creo que esas son ventajas, por un lado relativas, ¿sí? Y por otro lado que hay que trabajarlas con mucho cuidado y con mucha prudencia, porque se pueden perder muy rápido. Bueno, la verdad es que me parece que creo que estamos muy contentos, ¿no? Le agradecemos muchísimo y la gran generosidad que tuvieron con nosotros y con ese documento que como decimos está en proceso. Tenemos que agradecer mucho creo que es una muestra de grandeza, de respeto y bueno, y cómo han tratado el trabajo que intentamos hacer de la mejor manera. Y bueno, me parece que por ahora así que seguiremos en esto por ahora, por hoy. Muchas gracias.